Hola, mi nombre es Adaneli, soy aspirante a la carrera de Derecho en la UNADM y te voy a explicar un poco sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Los niños están en una posición especialmente vulnerable para hacer valer sus derechos por sí mismos, porque no tienen ni voto ni influencia en los grupos de presión poderosa. Pocas sociedades proporcionan un reconocimiento expreso a los derechos de los niños tanto civil y político. Esto debilita la posición de los niños cuando exigen una compensación por las violaciones de sus derechos y reduce la probabilidad de que existan vías formales para hacerlo. A pesar de que el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos de niños y niñas, estos son violentados sistemáticamente. Una de las líneas estratégicas de acción de la Red por los Derechos de la Infancia en México es promover y realizar acciones de defensa social a favor de niños y niñas y de los adolescentes. En el 2010, México ocupó el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 años, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocido por sus siglas OCDE. En la región centro del país, los estados de México, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán concentraron el mayor índice de muertes por homicidio. En esa misma región, en el 2009, se reportaron un total de 14.937 denuncias de maltrato infantil, de las cuales 7.798 casos, es decir, el 52.2%, se comprobó algún tipo de maltrato, pero solo 1.667, el 21%, fueron presentados ante el Ministerio Público. Son alarmantes los casos que se presentan de violencia, dado que en la mayoría son los mismos familiares directos e indirectos donde fungen como padrastros, medios hermanos, personas que para la familia son de confianza. Los niños, niñas y adolescentes son una parte fundamental de nuestro México y es increíble cómo desde antes de nacer, en muchos casos, ya se les está privando de uno de sus derechos, que es el de la vida. Lo que necesitamos es promover la participación social, tomando en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, étnicos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y tenerlos de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que los involucre. El 5 de diciembre del 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley marca el inicio de una etapa para la niñez y la adolescencia en México, en la que gobierno y sociedad trabajarán cordialmente y coordinadamente a nivel nacional para garantizar sus derechos. Para estar todos en la misma sintonía, vamos a definir qué es ley. Es un ordenamiento que establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, programas y acciones que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
y órdenes municipal, estatal y federal, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado. Ahora bien, ¿por qué es importante? Antes de la Ley General existía la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que no identificaba las instituciones responsables para garantizar los derechos de los mismos, ni los mecanismos de coordinación. Esta situación se superó con la nueva Ley General, que no solamente identifica los derechos, sino que también establece por primera vez las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales y la manera en que estos actores deben trabajar coordinadamente. Esta ley general reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, con capacidades de defender y de exigir. Reconoce también a la familia, a la comunidad y al Estado como responsables de garantizar sus derechos de manera progresiva e integral. Es decir, que no parte de una mirada reactiva que asume que los niños y las niñas son un grupo vulnerable. Establece principios, rectores y criterios que orientarán las políticas en materia de infancia y crea mecanismos institucionales que facilitarán la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones entre las autoridades, sociedad civil y sector privado, a fin de garantizar los derechos de la infancia y de la adolescencia. Esta ley también reconoce la importancia de asignar recursos específicos para la relación de los derechos de la infancia y de integrar mecanismos para garantizar la realización efectiva de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes. Por primera vez establece un sistema de rendición de cuentas que incluye el monitoreo y la evaluación de las políticas y acciones que impactan a la infancia. Para llevar a cabo esta investigación, las principales fuentes que utilicé fueron la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde encontré la información detallada en defensa de los derechos, además de incluir documentos de la UNICEF y artículos de periódicos y revistas. Proseguí con la búsqueda de instituciones que se encargaran de la ya mencionada labor, de las que destacan el DIF, y Ciudad Niñez, que son las principales en hacer valer la protección del menor, ejerciendo y defendiendo su derecho ante cualquier situación. Otra función que llevan es canalizar a la asociación correspondiente al menor, cuyos padres por alguna razón no pueden llevar la tutela del menor o no existen familiares que se hagan cargo de él. Se cuenta con varias casas de hogar en el estado, cada una maneja diferente perfil de ingreso del menor, algunos son mixtos, otros solo son de niños, niñas, de acuerdo a sus edades, etc. Todos tienen el mismo objetivo, la defensa del derecho del menor, brindándole educación, techo, una vida digna, salud, etc. Entre las búsquedas de alguna casa hogar que me permitiera el acceso a parte de lo que hacen más detalladamente, me encontré con Casa Hogar Kamami, cuya labor y compromiso es con niñas menores de 18 años en situaciones de calle, violencia, abuso, en situaciones vulnerables. Al ponerme en contacto con los encargados de la casa hogar para poderles realizar una serie de preguntas, me hicieron el apoyo de brindármelo vía correo electrónico por la demanda que tienen y las ocupaciones. Muy amablemente me respondieron algunas dudas que surgieron a través de lo que ellos hacen y esto fue lo que obtuvimos como respuesta. ¿Qué es Kamami? Casa Hogar Kamami se constituye legalmente
el 1 de marzo del 2005 como una organización civil y sin fines de lucro que se dedica a apoyar el desarrollo de niñas víctimas de abuso y violencia intrafamiliar. Nuestro nombre es Casa Hogar Camami, indigenismo que significa el que cuida la siembra. Somos un grupo de personas que buscamos sembrar en nuestra sociedad la necesidad de crear soluciones para prevenir la violencia intrafamiliar, que afecta a la población en general, pero más directamente a niños, niñas y mujeres, sin distinción de grupo socioeconómico o nivel de educación, enfocándolos principalmente en la vulnerabilidad de niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar sin recursos para la subsistencia básica. Dentro de Camami, ¿de qué beneficios gozan las niñas? Las niñas cuentan con una casa digna, con la infraestructura adecuada. Cubrimos las necesidades básicas, alimentos, vestidos, salud, limpieza y recreación. Contamos con un equipo de trabajo profesional que cubra las diferentes áreas de trabajo. Ofrecemos los medios necesarios para un desarrollo humano integral, terapias individuales y grupales, talleres y cursos sobre distintas temáticas, autoestima, taller del perdón, manejo de conflictos, etc. Apoyamos la vinculación afectiva con los familiares. Gestionamos procesos legales de identidad y de vinculación familiar. Educación media y superior. Apoyo pedagógico, proyecto educativo formativo, conseguir espacios de labor productiva, diseñar una estrategia de financiamiento y relaciones públicas, trabajo social, aspectos legales, vinculación familias de origen y de red de familias sustituidas, apoyo psicológico, visitas familiares y vinculación afectiva. Fomentar eficazmente la organización interna de la institución, alianzas estratégicas, peticiones por proyecto local, nacional e internacional. Atención a donantes, donativos corporativos, organización de eventos, programa beca. Después de la entrevista, organicé una encuesta, la cual fue realizada a hombres y en su mayoría mujeres que van de los 18 a los 49 años, entre los que destacan docentes, amas de casa y empleados. El 60% de los encuestados cuenta con estudios universitarios, mientras el otro 40% restante solo cuenta con la preparatoria. El 40% de los encuestados son solteros, mientras que el 30% son madres solteras y el 30% restantes son casados. Las preguntas que fueron aplicadas fueron: ¿cree usted que los adultos están obligados con los niños y niñas y adolescentes a proporcionarles vida digna, protección, educación? A los cuales el 100% contestó que sí. ¿Cree usted que en México se protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes? En el cual tuvimos una respuesta un poco variada. La respuesta se dividió entre sí y no, en libertad de pensamiento, no discriminación y vivir en bienestar. Donde están de acuerdo la mayoría es en que respetamos y protegemos el descanso, el juego, vivir en familia, salud, protección de maltrato, identidad y educación. Y donde la mayoría no está de acuerdo en la protección de ese valor es en el de la vida. El 40% de los encuestados no habita en su vivienda algún menor de 18 años. El 60% restante sí lo tiene en casa. Y el 67% ambos padres se encargan del menor. En el 33% restante, solamente la mamá es la que se hace cargo de los menores. Al realizar la última pregunta, ¿cómo cree que debe corregirse a los niños y niñas cuando se portan mal?
10 de cada 10 opinan que platicando. 4 de cada 10 opinan que regañando. 8 de cada 10 opinan que castigando. Y solo 1 de cada 10 recurre. Bueno, las conclusiones a las que vamos a llegar en este momento son: en el artículo que se redactó en el 2010, donde México ocupa el primer lugar en la violencia contra el menor, desata una serie de preguntas sin respuesta, las cuales han ido tomando rumbo a crear organismos apoyando la defensa de los niños, niñas y adolescentes, ya que son una parte vulnerable y con poca voz. Al realizar la encuesta, me doy cuenta que estamos conscientes y reconocemos que los derechos de los niños no son efectuados y se siguen violando. No solo es la violencia, el abuso o la explotación. Nosotros como papás tenemos la obligación de brindarles la mejor calidad de vida que podamos, enriquecida en valores, amor, educación y con la mayor protección de no hacerles daño, de libertad al expresar sus sentimientos, sus ideas, porque ellos son el futuro de nuestro país. Por otra parte, nos encontramos con la otra cara, donde la drogadicción es la peor perdición de los adolescentes. Y en muchas situaciones se observa a niños siendo parte de este círculo vicioso, donde para ellos ya es un estilo de vida y no hay otro horizonte, al que ellos puedan voltear. Hacen de eso hacen esos hábitos su vida normal. La escuela, la salud, la vida digna ya no están a su alcance. La pregunta es, ¿quién se encarga de ellos? Si no hay presupuesto, no hay instituciones las cuales nos apoyen a combatir la pobreza extrema, pero sobre todo la ignorancia y desorientación de aquel niño que vivió en la calle, trabajando, sin sueños ni aspiraciones, que se le quitaron las ganas de ser niño para convertirse en su propio sostén o el de su familia completa, y se convirtió en un adolescente drogadicto. Y sin darse cuenta, solo empieza a repetirse la misma historia. En 3, 4, 5, 6 bebés, se vuelve a repetir la historia de ese niño que no tuvo visión y que no tuvo un futuro. Ha disminuido a consideración los casos presentados. La idea no es que disminuya, es que desaparezca y que México sea reconocido como potencia y colocado en el primer lugar, pero no por los abusos, por la manera en que se emite y ejercen sus reformas. Siento una gratificación al haber realizado este trabajo. En 9 años se dio un gran paso. Se estableció la Ley General de los Derechos de los Niños, donde ya estipula qué organización va a hacer cada cosa y cuál es la función que va a ejercer. Pero debemos seguir haciendo más y en conjunto, social, político, para que el futuro de nuestros niños sea su bienestar.